Quiero dedicar este espacio a todos los jóvenes, adolescentes y maestros entusiastas. Como todos los jueves, es un honor compartir con ustedes una de nuestras entrevistas. En esta ocasión se encuentra con nosotros la maestra Elizabeth Mendoza, quien nos va a compartir desde su experiencia qué es la lectura y la escritura. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Para mí es un placer que el maestro Ramiro me haya invitado a esta entrevista. La verdad es que mi nombre es Elizabeth Mendoza Barrio. Entiendo que me nombren Beatriz porque todo el mundo me llama Betty y a mí me encanta. Me gusta también que me llamen profesora en lugar de licenciada porque pertenezco a otra generación. Pertenezco a la generación de las personas que éramos profesoras porque salíamos directamente de la normal después de terminar la educación secundaria. Y ese era el grado académico que obteníamos en aquel entonces. Maestra Elizabeth, ¿cuál es su profesión? Soy profesora. Luego estudié para seguir avanzando en nivel académico, pero nunca me ha gustado sentirme licenciada. Y ahorita actualmente soy estudiante del programa de Ingeniería en Agronegocios en la UACJ, aquí en la División Multidisciplinaria Nuevo Casas Grandes. Pero seguiré siendo profesora por el resto de mi vida. Luego les avisaré si obtengo el título de ingeniera, que me gustaría mucho. ¿Cómo fue que usted descubrió el gusto por la lectura y la escritura? ¿Cómo se descubren todos los gustos? Cuando te das cuenta es porque ya lo has repetido muchas veces y no te cansas de hacerlo. A algunos nos gustará dormir, por ejemplo, y no nos damos cuenta hasta que alguien nos dice que pasamos mucho tiempo durmiendo. A algunos nos gustará cocinar y no nos damos cuenta hasta que alguien nos dice que cocinamos muy rico y que por eso nos toca cocinar la siguiente vez. Así fue cuando yo descubrí, o fue la manera como yo descubrí el gusto por la lectura y la escritura, haciéndolo. De pronto me veía inmersa en un mundo de libros donde yo ya tenía mucha más experiencia que muchas personas y de pronto también me di cuenta disfrutando lo que escribía. Eso les confieso que fue desde muy pequeña, cuando estaba por allá en la primaria, entre cuarto y quinto año, entonces hace bastante tiempo. ¿Y cómo descubrí el gusto por la escritura? Pues porque de pronto quise escribir poemas, solo que en aquel entonces eran muy técnicas las poesías que conocíamos y me resultaron muy difíciles, pero no por eso me dejó de gustar. ¿Quién o quiénes influyeron para tener ese acercamiento con la lectura y la escritura? Sin duda alguna, la primera que influyó fue mi madre. Con ella empecé a leer las historias por entrega y cada semana nos llegaba un episodio nuevo de Lágrimas y Risas, de Espejo de la Vida, de Leyendas. Era una serie de revistas que compraba mi mamá cada semana y que yo leía con mucho gusto. Desde entonces me siento muy influenciada por la lectura. Después, por supuesto, fueron mis maestros, luego siguieron mis compañeros que empezaron a recomendar libros. A mí me toca vivir en una etapa donde no había tanta televisión, no había videojuegos, no había internet. Entonces lo que compartíamos era música y libros. Y comentábamos de eso en nuestras reuniones. No había que platicar de lo que habían publicado en el Facebook, ni en YouTube, ni nada por el estilo. Entonces platicábamos de lo que habíamos leído y nos recomendábamos nuevos libros. Esas fueron mis influencias directas. ¿Considera importante la producción de textos en la era digital? Sí, por supuesto. Como en cualquier época, la producción de textos es relevante y es importante porque deja huella de lo que está sucediendo en el momento para que luego se entienda. No sabemos cuánto tiempo va a pasar para que se analicen los textos que se están produciendo ahorita. No sabemos cuánto tiempo pase para que lo que publicamos diario en Facebook, desde nuestros sentimientos, nuestras emociones, sea relevante para entender la sociología de la época que estamos viviendo y la antropología también.
No sabemos cuánto tiempo pase para que los investigadores recurran a las cuentas de Facebook, de Twitter, de YouTube, vuelvo a repetirlo, y de Instagram, todas las redes sociales que existen en la actualidad, todas las páginas web, todos los blogs, todas las herramientas que tiene Internet son buenas para producir textos, y eso hablará de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones y de nuestra historia cuando ya no seamos presentes. ¿Qué opina al respecto, maestra? ¿La producción de textos favorece las emociones? Producir textos favorece ampliamente las emociones. Ahí te das cuenta si estás triste, si estás nostálgico, si estás alegre, si estás optimista, si eres apático a tal situación o si tal situación te presenta dificultad y esa dificultad te provoca alguna emoción, como puede ser la frustración quizá. Entonces favorecen las emociones ampliamente la producción de textos. Como docente, ¿usted considera que es relevante usar la tecnología como herramienta para generar un mejor aprendizaje? No podemos entender el siglo XXI y los finales del siglo XX, aunque a ustedes a la mayoría no les tocó vivirlos, pero no podemos entender esta transición histórica sin el uso de las herramientas de la tecnología. Lo que empezó a conocerse como las TICs, tecnología de la información y de la comunicación, que nos asomaron a un mundo más moderno, más diverso, más plural y por supuesto mucho más amplio. Anteriormente nuestro mundo era el entorno que nos rodeaba, lo que alcanzábamos a ver y lo que alcanzábamos a imaginar, repito, a través de los libros, a través de las telenovelas, a través de los recursos audiovisuales que teníamos. Pero en la medida que Internet y la tecnología fueron avanzando, se fueron agregando herramientas de aprendizaje que hoy nos permiten tener aprendizajes mucho más sólidos, mucho más significativos porque estamos más cerca de ellos, mucho más propios y mucho más útiles. Las tecnologías de la información y la comunicación en el siglo XXI son una herramienta indispensable para el aprendizaje. Lo hemos confirmado a través de la contingencia que tenemos que vivir ahora con el COVID. Gracias a esas herramientas, nosotros hemos podido continuar buena parte de nuestra vida diaria. Hace mucho que la educación propone que sean los estudiantes quienes creen el contenido de las clases. Por supuesto, no los programas, porque eso se refiere a los responsables de la educación en los países y los responsables de la educación a nivel global, como puede ser la UNESCO, por ejemplo, los foros mundiales de educación. Pero desde 1990 se propone un estilo de aprendizaje donde la directriz la vaya marcando el estudiante y él vaya determinando a partir de sus intereses, de sus expectativas, de sus emociones, precisamente de lo que hablamos la vez anterior, de su estilo de vida, qué es lo que quiere aprender dentro de un contexto educativo. Tendremos que entender que no todo lo que el alumno quiere hacer forma parte de su educación escolarizada, porque una cosa es la educación en general y otra cosa es la tarea que tiene que realizar la escuela. En ese sentido, a la escuela todavía le corresponde determinar las áreas de aprendizaje, aunque vengan también determinadas por los planes de estudio de cada país. En ese sentido, considero que cuando se hacen reformas y se hacen transformaciones, sí se deben apoyar en personas expertas, en académicos que sepan hacia dónde se debe enrumbar la formación de los estudiantes de educación básica, de educación media superior y de educación profesional. Sí debe existir un rumbo. Por supuesto que los intereses y las expectativas de los estudiantes son esenciales, pero no siempre el estudiante sabe a dónde quiere llegar, mucho menos cuando el estudiante está acompañado por un grupo de personas que tampoco saben cuál es el propósito que tienen en la vida. En ese sentido, es necesario empatar los intereses de los estudiantes con los objetivos, propósitos o alcances
que marca cada programa de estudio que se está atendiendo. Agradecemos la oportunidad de la maestra por compartir su experiencia y dar sus puntos de vista acerca de la importancia de la lectura y la escritura y del uso de las herramientas digitales en la educación. Se ha llegado el momento de despedirnos y esperemos que haya sido de su total agrado. Fue un placer participar con ustedes en esta charla. Ojalá que sea de utilidad. Me da mucho gusto expresar mis opiniones y saber que alguien las quiere conocer. Hasta pronto.